Bienvenidos, bienvenidas al 9º episodio de este podcast Artista Consciente. Wow, hoy vengo con mucha datita mística, divertida, espiritual. Tengo mucha energía también y me voy a reír mucho de mí misma, no sé por qué. Pero nada, estuve escribiendo hoy a la mañana y dije, la tengo que pasar al podcast. Al final dije, tendría que haberlo directamente hablado y no escrito porque ahora es como que voy a traducir todo eso que escribí. Pero bueno, igualmente me sale adentro, así que puedo hacerlo. Pero bueno, igual voy leyendo lo que escribí para no olvidarme de nada, por si acaso. Y bueno, como decía, hoy voy a hablar de temas místicos, temas inspiradores para mí, un poco de astrología, un poco de diseño humano, que es una herramienta que descubrí hace días, pero que ya me flashó demasiado, entonces dije, la tengo que compartir. Un poco también de Disney y la evasión de la realidad, que nada, temáticas en base a eso, y todo desde mi experiencia, ¿no? Así que nada, son un poco de los tópicos que voy a estar hablando por si te querés quedar o si querés seguir en otra cosa. Y antes aclarar que yo juro que no estoy fumando nada, que soy así natural, por si me ven muy volada o muy fantasiosa. Pero bueno, es parte de mi naturaleza y es parte de aceptarla y aceptarme, así que la comparto porque también me gusta y porque también sé que hay gente así. Así que nada, espero poder resonar con las personas adecuadas. Y bueno, comenzando, hoy son esos días en los que quiero estar en mi burbuja hermosa y fantástica y que nadie me moleste. No solo se da que la luna está en Cáncer, tocando un poquito de astrología y para los que saben de eso, y que yo encima tengo una luna en Cáncer natal, sino que además en el día de hoy no tengo ninguna obligación, ninguna responsabilidad, no voy a trabajar, así que todo se da para que esto suceda, para que pueda estar en mi mundo evasor de la realidad, como una buena persona con mucha energía de Piscis o de Neptuno, y a quien muchas veces la realidad me ha pegado unos buenos cachetazos, y que entiende que hoy en día la Tierra o la realidad es mi mejor aliada, con un retorno saturnino marcando presencia fuertemente. Fui una persona que sufrí muchas desilusiones o sentirme muy estúpida por estar desconectada de la realidad, y que soy una persona que hoy entiende que la realidad es mi mejor aliada, que estar conectada a este mundo terrenal 3D es lo que me hace bien, y integrar todo ese mundo fantasioso del que hablo y del que voy a hablar, integrarlo a esta realidad y poder expresarlo de esa forma es lo que me hizo y me hace bien. Bueno, me puse muy astrológica en eso que dije y también bastante confusa, me parece. Pero bueno, tampoco me voy a poner tan astrológica. Solo fue ahí un par de comentarios, pero bueno, igualmente lo mencioné al principio. Así que si seguiste es porque algo te interesa. Y bueno, lo que quería hablar es que tema Disney, ¿no? Empecemos por ahí. Yo siempre fui muy fanática de Disney, de sus películas, de su música, de a dónde me transportaban todos esos mundos. Y no solo de Disney, sino de las películas fantasiosas. Por ejemplo, Avatar es una fiesta para mis sentidos. Esa película me encanta el mensaje que tiene, la naturaleza, la frase I see you, te veo. Me parece increíble, espiritual, profunda. Después Harry Potter, también de chica lo vi 1.000.000 de veces. El Señor de los Anillos y todo ese mundo medieval. Viajar a otros mundos, ¿no? Eso siempre me dio mucha inspiración, mucha evasión de la realidad y por lo tanto estar ahí en un mundo ideal. Hoy me doy cuenta que soy de esas personas de las que todo lo que hice fue por estar inspirada por esas películas, desde lo que hago y a lo que me dedico hoy en día y de hasta dónde he viajado. Bueno, yo quise viajar a lugares como Nueva Zelanda porque sabía que era el set de filmación de muchas de estas películas. Hoy en día entiendo que a mí lo que me gusta es viajar a espacios naturales. Me encanta la naturaleza, ¿no?
Entonces ya no ando buscando set de filmación, ya no me interesa eso. Maduré, ¿no? Un poco, fui creciendo. Pero siempre era como esa la motivación. Y también, bueno, a lo que me dedico, la pintura, el dibujo, la música, artes audiovisuales, videos. Siempre quise estudiar, o sea, todas las herramientas que hacían que yo pueda entrar en ese mundo. Eso es lo que a mí me motivaba, esa inspiración. Y darme cuenta que todo eso en conjunto me hacía sentir muchísimo, sentir emociones, hacer catarsis, poder hacer llorar a alguien o cuando algo me produce esa emoción. Eso me parece fascinante y me pongo súper pasional cuando hablo de esto y cuando me enciendo, porque no siempre estoy con esta intensidad. Tengo una energía increíble para poder crear y hacer algo y poder transmitir eso, poder hacer sentir a alguien de la misma forma en la que yo siento con todas esas herramientas. Como dice Rick Rubin en su libro, un artista quiere sentir mucho todo. Como que eso es un artista. Bueno, con algunas otras palabras seguramente, pero me quedó como el concepto que transmitía. Y a mí siempre me motivó mucho, bueno, poder tocarle el corazón a alguien, hacer llorar a alguien, pero en el sentido, bueno, de catarsis o poder expresar sus emociones. Usar todas estas herramientas que van directo al corazón. Por ejemplo, a mí la música es algo que me va directo, o sea, no hay barrera alguna, no es lo mismo que escucho un texto con música o sin música. Es como que penetra directo. Entonces, por eso siempre está presente en mi vida, en todo. El soundtrack de mi vida se me viene. Todo depende de la persona y de la sensibilidad que tengas, ¿no? Y que cuánto conectes con todo esto. Y bueno, básicamente esto, siempre quise estudiar todo lo que creó esas maravillas. Saber cómo se hacía todo eso que me transportaba a ese mundo hermoso y evasivo. Esa siempre fue mi motivación. Después voy a contar un poquito cómo también todo eso, esa evasión de la realidad, me jugó en contra, ¿no? Porque no todo es Disney, no todo es color de rosas. Pero antes quería hablar de otro tema. Como desde ayer vengo un poco con esta energía así evasora, vengo escuchando muchas canciones de Disney. El teatro musical, por ejemplo, siempre me gustó mucho, entonces, bueno, también está todo relacionado. Pero siempre fui más de como las artes digitales, ¿no? De las películas, bueno, todo lo que se ve atrás de una pantalla. Y bueno, ayer me puse a ver Enredados, Rapunzel. No sé si la vieron la peli o no. Y me cayó como una reflexión de que esas pelis son muy sabias. Me acuerdo que yo le contaba a mi psicólogo que me encantaban las películas de Disney y él me decía, las pelis de Disney no son para niños, como diciendo, no son solo para niños. Porque yo, o sea, siempre tuve ese lado que decía, uy, es una niña infantil, siempre mirando Disney, pero después decía, no me importa, o sea, me encanta a mí. No me importa la edad que tenga, me genera una emoción increíble ver esas pelis, sentir. No siempre estoy en este mood, ¿no? De ver estas películas, pero en general me da mucha motivación y las vi siempre muy de chica, entonces también como que me marcó mucho en estudiar o en querer hacer cosas. Fueron gran parte de mi inspiración. Por eso yo también cuando hablo de la pintura digo, uno de mis sueños era trabajar para Disney. Después entendí que, bueno, ese mundo y trabajar para Disney, o sea, hay un mundo en el medio que nada tiene que ver, ¿no? O sea, sí, pero bueno, no era eso lo que yo quería, sino yo quería sentir como me hacían sentir las pelis de Disney. Hay muchas formas de poder hacer eso. Bueno, nada. No, para no irme de tema. Lo que quería hablar es que esas pelis tienen mensajes muy sabios y muy lindos, además de ser pura fantasía. Tiene una información que, por ejemplo, ayer la peli me transmitió un mensaje. Es una peli que no vi mucho, porque siempre fui yo de repetir películas. Cuando me encantan las veo 1000 veces. Bueno, esta no la vi mucho, entonces dije, bueno, a ver. Y nada, hoy, con el momento en el que me encuentro de mi vida, vi un mensaje que en otro momento no pude ver, que me pareció muy bueno, tocando tópicos como lo de la ley de atracción, de poder manifestar lo que deseamos, de no apegarnos a las cosas, de las señales de la vida, de la mente inconsciente, los recuerdos, de poder seguir a nuestra propia intuición, de que si perseguís algo más lo alejás. Si estuviste escuchando mi podcast previamente, son todos temas de los que hablo. Por ejemplo, como en el capítulo que hice Hasta que nos hagamos bien, o el que hice El artista de la sensación de frustración, de cómo encontré mi camino y mi paz.
son todos temas que yo siempre vengo hablando porque, bueno, son conclusiones que he sacado en base a mis experiencias. Y por ejemplo, ¿no? Ayer, no sé si la vieron la peli o no, pero bueno, voy a contar la situación que vi. En la peli está el ladrón, que es Flynn Rider, que quiere robarle la corona a la princesa. Y él cuenta que su sueño es tener mucha plata y vivir en un castillo, en una isla para él solo, ¿no? Como un deseo bien del ego. Y la peli empieza que él está persiguiendo una corona literal y que lo está persiguiendo la policía y que se esconde y bueno, huyendo de la vida, huyendo de ese peligro. Y bueno, después a lo largo de la peli el chico se enamora de Rapunzel, de la protagonista, y renuncia al sueño de robar esa corona que valía un montón de plata y que con eso se podía hacer rico y todo lo que él deseaba. Renuncia a eso, se queda con la chica y después, bueno, al final, bueno, obviamente resulta que la chica terminó siendo la princesa que vive en el castillo, que era la dueña de la corona, que era información que él no tenía, ¿no? Y justo esto es como un tema secundario, o sea, no es que te muestran y el príncipe se quedó viviendo en el castillo, no, está ahí como segundo lugar, la protagonista es Rapunzel. Pero fue como, qué loco, ¿no? Al final el chico tuvo lo que quería, tuvo su corona, terminó, por ahí no es exactamente 100% igual, no es él el dueño del castillo, pero bueno, termina estando con la princesa que vive en el castillo, como el chico renunció a ese sueño porque en la peli en un momento él decide, bueno, ¿perseguir la corona o te quedas con la chica? Y ahí está, digo, el soltar el ego, ese deseo que es del ego y que no va con vos, no va con tu alineación. Y bueno, una vez que entiende eso, al final recibe eso que él quería. Y nada, fue muy increíble, me encanta. Y después lo mismo pasa con ella. Se enamora del chico y bueno, en un momento se está por morir y ella renuncia a estar con él por salvarle la vida. O sea, te salvo la vida, pero no puedo estar más con vos. Y cuando toma esa decisión, bueno, acá viene Disney, ¿no? El chico le pasa un milagro, revive, que esto en la realidad no pasa, revive y nada, bueno, pueden estar juntos. O sea, una vez que renunció a su deseo, el universo le regaló eso que quería. Y nada, hablo de esto y pude estar como muy atenta a estos mensajes porque realmente son situaciones que me vienen pasando en mi vida últimamente, en mayor o menor escala, pero de cómo es así la vida. Me viene pasando que, no sé, tengo por ahí deseos de algo que por ahí entro como en ese circuito de perseguir, ¿no? Bueno, voy por eso, me obsesiono y ya entro como en un camino de ansiedad, sobrepensar, carencia, ¿viste? Como conectar con eso que querés que no lo tenés. Y no, hasta que soy consciente y digo, no, bueno, ya me está llevando por mal camino, evidentemente esto es algo del ego, lo tengo que soltar. Bueno, hago mi proceso, depende de lo que sea, me tardo días, por ahí fue algo más chiquito. Pero cuando digo, ok, solté esto, conecté conmigo, con mi paz, con mi presente, con lo que tengo hoy, me abrazo lo que tengo y pum, al otro día, sí, me llega eso que quería, ¿entendés? Me viene pasando así con muchas situaciones y cómo es automático, con varias cosas, por ahí, no sé, hay cosas de más sutiles o más pequeñas que venís pensando, por ahí acá digo, bueno, algo que me obsesione, ¿no? Pero por ahí algo que no me obsesioné, que simplemente se me cruzó por la cabeza, decir, che, estaría bueno esto. Bueno, lo pensé varios días, después me olvidé, hice mis cosas, y cuando te olvidás sucedió esto, y digo, ay, esto es lo que yo venía pensando. Nada, así, me vienen pasando cosas, entonces es muy loco y es muy increíble y empezás a ver cómo la vida es un juego muchas veces, ¿no? De poder controlar nuestra mente y así poder permitir que la energía fluya, como poder entender ese movimiento y ese juego. Me gusta mucho esta forma que tengo de ver la vida y de poder entenderla, me hace sentir bien y me da paz y realmente es un juego. O sea, ver cómo la energía fluye sola cuando sabes cómo manejarla, cuando identificás qué es lo que fluye con vos y cómo la mente influye muchísimo en eso. La mente, los pensamientos, aprender a seguir a mi intuición, por ejemplo,
por ejemplo, aprender a entender, a seguir mi intuición. ¿Qué me refiero? A entender, por ejemplo, tomar una decisión y saber cuándo algo es para mí, cuándo algo está bien. Que decir, sí, es por ahí. Por ejemplo, una señal muy grande que yo siento es mi cuerpo. A ver qué me dice mi cuerpo en base a algo. Cuando algo no, me doy cuenta que no, que está mal ese camino, que digo, no es por ahí, basta, soltar eso. Es cuando me pongo a sobrepensar en esa situación, cuando no me está dejando dormir, cuando te obsesionas, cuando me hace sentir ansiedad, carencia, te trae confusión, te pone nerviosa, no sé, cuando empezás a sentir alguna de todas esas cosas, bueno, yo me doy cuenta y que digo, no, esto lo tengo que soltar. No es por ahí, capaz no es el momento o no es ahora, pero esas son señales para mí clarísimas. Ya las viví varias veces, en las cuales me costó identificar hasta que dije, claro, no, eso no era, y después me di cuenta, analicé cómo me sentía antes de todo eso, y me sentía así, con ansiedad, con obsesión, sobrepensar, ¿viste? Flashear, como desconectarme en la realidad por completo. Entonces, nada, entender eso es un factor clave para entender cuándo la energía está fluyendo en vos, o sea, cuándo algo fluye y va con vos y seguís tu intuición. Porque claro, hablando de toda esta energía pisciana, que de la ilusión, de la evasión de la realidad y creerte un cuento que vos te contás, que también muchas veces eso es muy doloroso. Nada, conectar con la realidad fue poder empezar a identificar cuándo yo me estoy haciendo una ilusión y cuándo es algo real. Si te sirve esto, conectar con mi cuerpo y por ejemplo, a mí actividades como yoga y la meditación me hicieron, y escribir, son las 3 ramas fundamentales que me hicieron poder conectar a tierra y eso, aprender a escucharme y a poder identificar este mundo fantasioso que a veces se me va de las manos. No digo que hoy tenga el control de todo, pero pasa. Y bueno, ahí empecé con toda esta temática, empecé a entender recién cómo todas estas personas que hablan de la ley de atracción, de que cuando estás alineado puedes manifestar lo que querés y que las manifestaciones suceden rápido, si todo está fluyendo bien. Siempre me costó mucho entender eso porque como, viste, todo el mundo, ¿querés esto? Imaginalo y ya está, y viene, viste, y pará, no es tan así, o sea, ¿cómo es que tengo que querer algo, pero si lo tengo que imaginar es porque lo estoy forzando? Entonces no sirve. Como siempre fue todo muy contradictorio y muy confuso para mí entenderlo. Pero sí hay algo de eso. Yo creo que también lo que siempre me fue muy confuso es porque, bueno, hoy con las redes sociales y los reels, viste, como que tenés información de a pedacitos y eso también me ha generado mucha confusión, pero realmente es un camino muy personal. Esto de aprender a manejar la mente, nuestra forma de pensar y los pensamientos, de aprender a escucharnos y ver cómo toda esa energía fluye, digamos, en nuestra vida, en nuestros acontecimientos y cómo mucho todo, o sea, todo depende de nosotros, bueno, no todo depende de nosotros, pero tenemos el control de poder sentirnos bien, de poder manejar nuestros pensamientos. Y bueno, la peli de Rapunzel también tiene muchas partes donde, bueno, ella conecta con su intuición, porque a ella, o sea, ella fue robada de su familia por la mujer que se hace pasar por la madre y la oculta a la familia porque la madre la quiere tener para ella por el poder que tiene su pelo, de rejuvenecerla. Y claro, la chica se empieza a hacer grande y se empieza a dar cuenta de que, bueno, no está en el lugar donde pertenece. Y bueno, en base a señales, empieza a tener recuerdos. Y ya hay un momento de la escena donde ella recibe como le cae una ficha y recibe una visión. Y nada, son más temáticas de todo lo que vengo hablando. Del inconsciente, de conectar con nuestro mundo interno, de nuestra intuición, de cómo ella, viste, a pesar de cómo vivió encerrada, por ejemplo,
con solo la única referencia, que era esta madre que encima le mentía, ¿no? Como ella aún así pudo como salirse de ahí. Bueno, es una peli igual y todo sucede muy fácil, ¿no? O sea, obviamente es Disney, no deja de ser Disney. Como eso, poder seguir a nuestra intuición y a nuestro propio camino. Como a veces luchamos con eso, con poder hacer lo que sentimos que está bien y que a veces el afuera nos dice que está mal, pero cuando te pasa eso vos sentís un ruido interno y animarnos a escucharnos y hacernos caso. Cuando todo el afuera te está diciendo que no. Aprender eso es una herramienta increíble que te libera y te da paz. Bueno, ya que vengo mística, trayendo temitas energéticos, quería comentarles otro temita que descubrí hace literal unos días, que lo saqué de un podcast, así que es como si fuera el podcast del podcast. Lo escuché en el podcast de Jonah Merlo, que se llama No sé nada, donde él entrevista a una chica que se llama Nicole Marcusi y habla de diseño humano. Lo pueden buscar en Spotify, está muy bueno y comparte temas muy interesantes. Y bueno, ahora cuento de qué trata esto, pero es re loco de cómo me costó a mí aceptar mi realidad cambiante y creativa y cómo todo eso me fue siempre un conflicto al momento de conectar con la realidad. Parte de todo lo que comparto en este podcast es eso, mi gran conflicto de poder bajar a tierra todo ese mundo hermoso y fantasioso del que hablo, que me evadía de la realidad, que era un vínculo tóxico porque todo eso que amaba me hacía sufrir, me hacía como estar en una ilusión que lejos estaba de estar en esta vida terrenal en la que habito hoy con un cuerpo físico material. Evadir la realidad es una cualidad neptuniana o pisciana que en su estado de desequilibrio o en su lado negativo, digamos, como el lado que tenemos las personas que somos muy piscianas, son muy fantasiosas. Creo que este podcast tiene el nombre Artista Consciente, un poco por eso, ¿no? Por el camino que tuve que pasar de poder aceptar todo ese mundo, que lo meto en la palabra artista, y de la conciencia de poder bajarlo a tierra, que igual es un camino en el que sigo, ¿no? Pero ese conflicto está ahí entre esas dos palabras y la unión y poder integrar esos dos polos. Estar con los pies en la tierra y las manos en el cielo y poder bajar todo ese mundo. Podría traducirlo como una volada de basura total de la realidad que tuvo que meterse en un camino de conciencia obligada, por pasarla mal, de estar desconectada de la realidad y sentir una frustración enorme por eso, y que resulta que en este podcast encontré una definición que encaja con todo esto que yo siento y todo esto que hablo en el podcast, que tampoco es que ahora me voy a pegar a una etiqueta, pero simplemente nada, lo escuché el otro día y resoné un montón y fue como la aceptación total. Fue como re loco, cuando una vez que yo empecé a aceptarme y entender toda mi realidad y abrazarme y quererme así, como que hay alguien que me dice, sí, encima de eso está bien, está perfecto, ¿entendés? Es como, ya lo sabía, pero que alguien te lo confirme afuera siempre hace que te reafirmes, que te sientas más segura. Y no es casualidad que me llegue eso cuando yo ya lo acepté. Capaz si me hubiese llegado antes no lo hubiese entendido, no hubiese resonado. Pero siempre digo, leer algo que ya sabes o tener una información que ya sabes y que compartís te da seguridad. Esto de conectar con alguien que te entiende, que te está diciendo, sí, a mí me pasa esto, y fue como, sí, tal cual. Te reafirma y eso hace sentir muy bien. Me pasó mucho con el libro de Rick Rubin, como el chabón empieza a contar muchas cosas que digo, wow, yo pienso igual y qué bien. O sea, cierto, porque claro, uno por ahí le viene un pensamiento y sí, me vino esto, pienso así, ¿está bien? ¿Está mal? No sé. Bueno, llega un momento de decir, está bien, es así, me acepto, pero si encima alguien te lo comparte, es como, seamos amigos.
No voy a hablar mucho de este tema porque no sé nada, justamente así se llama el podcast de este chico donde lo comparte. Pero básicamente él lo define así, ¿no? En el podcast dice: diseño humano, una herramienta que te invita a conectar con tu esencia más pura y real, cómo viniste a moverte en este mundo y qué necesitas desarrollar para tener una existencia plena. Bueno, y habla como si te dijera del tipo de personalidad, habla del campo áurico que tenemos cada uno y la forma de movernos. Y hay 4 o 5 variantes que son generador, una se llama así, otra es generador manifestante, otra manifestador, proyector y reflector. Esas son las variantes. Como si te dijeran los signos en la astrología, bueno, cualquiera de esas puede coincidir con vos, y para buscarla tenés que tener tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, como la carta natal y demás. Bueno, escuchen el podcast de la chica y ahí les va a contar más. Yo voy a hablar un poco del mío, porque es el con el que me identifiqué, y con todo lo que hablo acá y con todos los temas de los que hablo en este podcast tienen que ver con esa definición. Entonces, para los que son de este mismo tipo, probablemente se sientan muy identificados, y los que no, bueno, por ahí con ciertos aspectos. Y bueno, entonces mi tipo es generadora manifestante, que habla de esto de ser una persona cambiante, creativa, alguien que hace muchas cosas a la vez. Claro, para mi mente y para también un poco la sociedad, el que mucho hace, el que poco, ¿cómo es? Poco abarca, no, mucho abarca, poco aprieta, como que siempre está ese concepto, por lo menos en mí. Entonces, como mi búsqueda era, bueno, cada cosa que hago, me meto a fondo, tengo que ser la mejor en eso y profundizar a tope. ¿Qué pasa? Llegaba un momento donde yo me cansaba de eso, me aburría. Y no porque me deje de gustar, simplemente no podía poner más energía ahí. Y ahí es cuando quería hacer un cambio radical en mi vida. O sea, no, esto no quiero. Y iba por otro camino. Pero claro, si yo hubiese tenido toda esta información donde habla de que las personas necesitamos este cambio, esta renovación constantemente, eso es lo que nos da vida, el cambio. Claro, yo estaba en la búsqueda de poder hacer algo eterno siempre. Entonces generaba muchísima frustración. Y la chica habla de que, claro, las personas, o sea, si estás alineada con lo que sos, en mi caso, generadora manifestante, o sea, que aceptás todos estos cambios y este movimiento que necesitas, sentís satisfacción. Y que si no, sentís frustración. Y es así, porque te apegás a eso que querés hacer, a ese hobby, a esa profesión, y tu naturaleza te está diciendo, soltala y pasa a otra cosa, pero tu mente te dice, no, tengo que seguir con eso. Me pasó mucho con el instrumento de piano, que a mí me encanta tocar y obviamente toco, pero hay momentos que me canso. Y claro, mi mente era, tenés que ser la mejor pianista, tenés que tocar desde chica todos los días de tu vida. Y mi naturaleza no puede seguir ese estilo de vida. O sea, no puedo tocar un instrumento y hacer una sola cosa toda mi vida. Entonces, al estar estudiando música con esa mentalidad, era como, bueno, la frustración de, no sé, ver a un pianista desde chiquito que toca toda su vida. Es como hoy que me acepto, digo, no quiero eso, o sea, no quiero estar toda mi vida haciendo lo mismo. Por más que ame la música, por más que ame tocar el piano, a mí los cambios me dan vida. Y también habla mucho de los ciclos, que yo también menciono mucho en mis otros capítulos, estos ciclos personales que yo tengo, que me costó aceptar, pero que me vienen momentos de energía tremenda, que me encontré algo, me metí con todo. Tengo una energía imparable que realmente no sé dónde sale, que me doy cuenta que en otros momentos no la tengo, y no paro hasta poder hacer eso que quise. Por ejemplo, el año pasado, cuando hice el curso de pintura digital, que está en YouTube, para el que le interesa, me vino esa idea y me puse re manija con eso y no paré. Me acuerdo que me pedí vacaciones en el trabajo para poder avanzar con eso y me las dieron, viste, cuando todo se da, porque fue muy de golpe. Estuvo buenísimo. Y nada, se dio así, listo, lo terminé. Y bueno, después pasaron otras cosas, pero como que esa energía fue para eso y se terminó y después necesité descansar, no volví a pintar por un tiempo. O sea, seguí haciendo otras cosas, me desconecté. Y bueno, ese fue un ciclo, me vino esa energía, listo, se terminó. Y después también habla de que estos generadores manifestantes tenemos, así como tenemos un ciclo donde ponemos toda nuestra energía, que encima de eso somos muy rápidos, y yo me doy cuenta que cuando me meto con algo
soy muy rápida. Necesito ir a mi ritmo porque, nada, me lo como, me lo consumo. No duermo por poco. Y nada, después corto. Y esos descansos, eso es cuando digo, bueno, listo, terminé este proyecto, pum, ahora que sigue. No es que enseguida arranco con otra cosa, es como necesito descansar de toda esa energía que deposité en lo anterior. Y esto la chica lo menciona, que no es un descanso de un fin de semana. Es verdad, por ahí estoy sin hacer nada, sin un proyecto, unos meses. O que bueno, después yo en mi podcast hablo mucho del capítulo que se llama El vacío o el no saber qué hacer de tu vida, porque pasé muchas veces por ese momento. Cuando me vino esa energía para hacer algo, capaz no sé, estudié algo un año entero. Ese puede ser un ciclo. Me cansé de estudiar eso, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy en la búsqueda de algo nuevo. Y atravesar ese proceso muchas veces, siempre fue frustración, porque, cambio de carrera, ¿ahora qué hago en mi vida? ¿De qué voy a vivir? Y todo lo que eso conlleva, crisis, sobrepensamiento. Entonces, entender esto es decir, bueno, listo, estoy en mi descanso energético, si ya lo di todo antes, es renovate y descansar. Y ahí cuando yo digo, bueno, haz lo que tengas que hacer, no sé, ir a trabajar, lo que sea, lo mínimo indispensable, y si no tenés un proyecto creativo, está bien, no significa que sos una inútil, que sos una improductiva, que no estás haciendo nada, que no sirvo, que mi autoestima se baja porque no estoy haciendo nada, o sea, son todos pensamientos que a mí se me cruzaban y por lo tanto me terminaba sintiendo así. Y cuando después me vuelve la energía para hacer algo nuevo, y revivo y de vuelta estoy hecha un fuego que no paro. Y a esos son mis ciclos. Y la gente que me conoce como una intensa que no para cuando estoy con algo y que soy una montaña rusa. Que son mis ciclos, que me encantan y poder aceptarlos hoy, me da mucha paz. Paz total. Y por ejemplo, así como yo ahora me identifiqué con esto, lo encontré el otro día y me encantó, pero es como una herramienta más donde uno por ahí, yo siempre estoy buscando así herramientas de desarrollo personal y demás porque me fascina. Y por ejemplo, la astrología, todo este tema yo siempre lo vi en el medio cielo en Géminis que tengo, ¿no? Que habla de que, bueno, en nuestra área de la profesión vamos a tener energía geminiana, o sea que justamente somos cambiantes, que nunca hacemos una cosa, que no profundizamos, que nos gusta hacer un poco allá, un poco acá, que siempre vamos a estar variando, ¿entendés? Como que, no voy a ser Camila, pianista. Por lo menos es como yo me voy a sentir, ¿no? Y también, bueno, habla de cómo me ven los demás. Y vas a ser alguien que hace muchas cosas, es tu naturaleza, ahí te vas a sentir bien, ahí está tu plenitud. El tema es que aceptar eso, bueno, me llevo 28 años de mi vida, así que nada, cada uno tiene su proceso y bueno, comparto esto porque si alguien está en la misma situación, capaz le tiro una punta, un salvavidas ahí, una luz, o no, y bueno, pero si llegaste hasta acá es porque algo de todo esto te sirvió, o te interesó al menos, te inspiró, no sé. Bueno, nada, hoy me levanté un poco intensa, profunda, inspirada, con ganas de compartir esto, de expresarlo. Y ojalá que este podcast llegue a la persona que tenga que llegar. Y gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio.